Bueno, el ideal, ese es el camino por el que debemos transitar hacia la búsqueda de esa prosperidad que desde el socialismo tenemos que aspirar en nuestro país. Y en ese camino están las medidas que se han ido tomando y hay sobre ellas, por supuesto, lo nuevo, lo innovador, lo que viene genera pues también opiniones, preguntas, dudas de nuestra población. Hay varios comentarios, utilizaré algunos de ellos a lo largo de nuestro programa, pero quisiera comenzar quizás con un esclarecimiento que sería muy bueno en este programa, porque uno de los temas, Marino, que ayer pues causó mucha impresión, fue una de las cosas que más tuvo repercusión, fue la explicación del tema de la leche, que a la vez generó un mini debate. Hoy entre el gran debate de más de 800, casi 1000 comentarios que hay en Cuba Debate, hay un mini debate sobre el tema del costo de la leche y cuánto costaría importarlo, cuánto costaría en producirlo en el país. Sobre ese tema me gustaría pues volver a esclarecer el asunto. Bueno, buenas tardes, Randy, televidente y radio oyente. El tema de la leche es verdad que ha tenido bastante comentarios, tengo que decirte, terminando la mesa redonda yo recibí mensajes sobre el tema de leche y hubo un compañero que me dijo, revisa el cálculo de la leche porque no son 3 pesos, son 30 centavos. Eso me lo hizo un compañero conocedor de la industria láctea por muchos años. Entonces me voy a auxiliar en una tabla que preparamos para el día de hoy y me parece que el ejemplo del tema de la leche tiene total validez. Y es muy sencillo, no vamos a demorarnos mucho en esto. Hoy la leche de vaca, litros, se le paga a los productores agropecuarios en el orden, como dije ayer, de 4.50 CUP por litro. Y la tonelada de leche importada está en el orden de 3.000, 3.340 dólares. Vamos a coger 3.000 para que la cuenta no sea fácil. Si una tonelada de leche tiene 10.000 litros, entonces un litro de leche importado estaría costando 30 centavos. Y muchas personas entendieron 3 pesos. Tiene que haber sido que yo lo expliqué mal, hubo alguna confusión en la explicación. Entonces, la leche que se le compra a los productores agropecuarios cuesta 4 pesos y 50 centavos. La leche importada andaría el litro en el orden de 30 centavos. Lo que pasa es que esa leche importada, cuando entra a la industria y se procesa, sale con un precio de la industria de 3 pesos. Es donde está la confusión. En buena razón, lo que es comparable son los 4.50 con los 30 centavos. Eso ratifica la idea de ayer de que en términos de costo, la industria láctea nacional le conviene más trabajar con leche importada que con leche de producción nacional, porque la de producción nacional le cuesta 4.50, retírame esa tabla de momento, por favor, la que se está proyectando, cuesta 4.50 y la leche importada 30 centavos. Nosotros pensamos que en el nuevo escenario de la tarea de ordenamiento, toda la leche en entrada a industria en términos de materia prima se va a estar moviendo el precio aproximadamente entre 6 y 8 pesos, era lo que quería aclarar con el ejemplo de la leche, que las personas lo entendieron bastante bien, pero alguien sacó su cuenta y dijo que no eran 3 pesos y eran 30 centavos. Pero lo cierto es que daba una medida de que se prefiere en muchos casos importar que ir a la producción nacional y que en definitiva es a lo que la tarea de ordenamiento le está dando una prioridad. Otro asunto que también generó quizás ciertas dudas por la impresión de las personas cuando se explicó, Marino, es el tema de los salarios, de la canasta básica. Es decir, hay varias opiniones. Hay personas que enseguida nos llamaron y dijeron, bueno, ya multipliqué mi salario por 4,5 y ya eso es lo que voy a ganar. Y hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, alguien me mandó uno de los comentarios, que se llama Yurigel, dice, ayer conversando con un amigo ponchero por cuenta propia, después de la mesa redonda, hizo un análisis muy sencillo, me decía, si yo cobro 10 CUP por cada ponche y cojo 100 ponches promedio al mes, mi salario bruto es 1.000 pesos. Bueno, por 4,5 debía ser 4.500 pesos al mes. Por lo tanto tengo que subir el costo del ponche a 45 pesos, estaba diciendo este. Otro que se pregunta, dice, que tiene que ver también con los salarios, que si recibe una estimulación en CUC, Francisco Longo Calvo, dice que recibe estimulación en CUC, un promedio de 15 CUC por trabajador,
que eso representa unos 375 pesos más en su salario, ¿no? Si ese poder de solvencia hoy se va a mantener después de la unificación, cuando solo circule el peso cubano. Y uno tercero, que es de alguien que se presenta como Luna, que ese es su nombre, que dice que si ese salario que se ha concebido, esa canasta básica, es solo para respaldar alimentos y algunos servicios, o también se incluyen elementos como la recreación y otros elementos de la vida espiritual de las personas. Bueno, hay un bloque de 3 temas. Vamos a explicar. Primero, yo ayer dije que el salario iba a crecer 4,9 veces y que las pensiones iban a crecer 5 veces. Hay muchas preguntas también de los pensionados diciendo cómo yo quedo. Aprovecho ya también para aclarar esa. Las pensiones suben y el salario sube también. Uno tiene familia, vecinos, compañeros de trabajo y todo el mundo me ha dicho, bueno, ¿qué hago? Multiplico el mío de hoy por 4,9 veces y ese es el salario que voy a tener. Las 4,9 veces son el resultado del siguiente cálculo. Coger el fondo salarial de hoy y el fondo salarial de la nueva propuesta de la reforma de salario. Cuando uno divide esos dos números, es lo que da 4,9 veces. Por tanto, ese es un crecimiento promedio de los salarios. Del monto salarial total. Hoy el país paga unos 30.000 millones de pesos de fondo salario y eso va a crecer 4,9 veces. No necesariamente todos los salarios van a crecer de manera lineal igual. Hay quien estará en un grupo salarial donde ese grupo crece 4,9 veces, otro crecerá 4, pero como promedio da 4,9, que respalda el costo de la canasta, porque también recuerden que en la reforma de salario que estamos diseñando se está pretendiendo buscar una variable donde ganen más lo que más aportan. Entonces queda claro que el tema son el 4,9 veces un crecimiento promedio de todos los salarios en el país, que no va a ser lineal para todo el mundo. Con relación al trabajador por cuenta propia, la pregunta que me hiciste. Bueno, aquí habría que decir que los trabajadores por cuenta propia no necesariamente ganan salario. El salario es un concepto muy asociado al contratado y el trabajador por cuenta propia no es contratado. Sí es posible que él contrate a otra persona. Es una realidad que si los precios mayoristas suben, algunos insumos de los trabajadores por cuenta propia que compran a esos precios mayoristas, que además se ha venido flexibilizando para que puedan comprar más directo en el sistema empresarial, le van a subir. Es decir, los costos a la actividad de trabajo por cuenta propia van a subir también, como mismo van a subir los costos en el sistema empresarial. Y se va a producir un incremento también de los servicios de los trabajadores por cuenta propia. Porque la tendencia de las personas va a ser, me subieron los costos, voy a subir los precios en el entendido que mis márgenes de ganancia no se afecten. Habría que ver si el mercado le permite que los precios crezcan de manera indiscriminada. Nosotros tenemos calculado un crecimiento de esos precios de los trabajadores por cuenta propia. Y también tenemos que decir que en el trabajo por cuenta propia estamos revisando un diseño de la carga tributaria que tienen los trabajadores por cuenta propia. Nosotros tenemos que hacer un pacto de alguna manera con los trabajadores por cuenta propia porque le vamos a reducir la carga tributaria en términos de impuestos con el objetivo de que no necesariamente el crecimiento de los precios sea al mismo ritmo del crecimiento de los costos que van a tener. Y en la legislación que estamos diseñando, estamos dando facultad a los gobiernos municipales para que puedan concertar acuerdos con los trabajadores por cuenta propia de los precios que ellos ponen de sus servicios. Por ejemplo, hoy actividades del trabajo por cuenta propia reconocen un 60% de gasto deducible. Eso significa que si usted vendió 100 pesos,
se le reconoce como gasto deducible un 60%. Por tanto, paga impuestos por 40%. Pero si en su actividad el gasto no fue del 60% y fue del 70%, el ingreso es de 30 pesos. Sin embargo, tendría que pagar impuestos por 40. Cuando eso ocurre, tenemos que reconocer que el trabajador por cuenta propia tiene un ingreso imponible neto más grande que el ingreso real que tuvo. Y la primera revisión es incrementar el gasto deducible. Se están estudiando varias variantes en el perfeccionamiento del propio trabajo por cuenta propia, que no tiene que ver solo con la tarea de ordenamiento, pero el incremento del gasto deducible es en automático una reducción de la carga tributaria que tienen que pagar. El otro tema es que cuando tú calculas el sistema tributario de un país, entre las cosas que tienes que calcular es algo que se llama mínimo exento. Mínimo exento, es decir, cuál es el nivel de ingreso sobre el cual yo no te puedo pagar impuestos, cobrar impuestos, porque tengo que respaldar el costo de la vida. Hoy son 10.000 pesos, ¿no? Hoy son 10.000 pesos. Eso también se va a incrementar. De manera que en Cuba el mínimo exento va a estar en el entorno de las dos canastas de bienes y servicios de referencia, porque no todo el mundo consume igual, mensuales. Es decir, vamos a poner un mínimo exento sobre el cual no va a pagar impuestos nadie, ni el trabajador por cuenta propia, ni el obrero asalariado, ni los cooperativistas, ni los campesinos. Hoy nosotros tenemos mínimo exento, en ocasiones, un número para un grupo de actividades, otro mínimo exento para otro grupo de actividades, y ahora en este rediseño lo que estamos haciendo es definiendo un mínimo exento parejo para todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el mínimo exento es 3.000 pesos mensuales, vamos a suponer que yo gane 5.000 pesos en el mes, por los 3.000 pesos primero yo no pago impuestos. Y pagaría, que es lo que estamos calculando, un 3% de impuestos sobre el salario por el exceso de 3.000 pesos. Por tanto, pagaría un 3% si gano 5.000 por los últimos 2.000. Los 3.000 primeros, si ese fuera el ejemplo, no pagan impuestos. No pagan impuestos. Es decir, primero, que vamos a establecer un mínimo exento asociado al costo de la vida en Cuba, parejo para todo el mundo. Segundo, ese mínimo exento puede estar en el orden equivalente de 2 canastas de referencia. Y tercero, que estamos dando facultades a los gobiernos territoriales para concertar acuerdos, no para imponer cosas, con los trabajadores por cuenta propia, a partir de la reducción de la carga tributaria que van a tener para que no los precios crezcan exactamente al mismo nivel que crecieron los costos, tratando de mantener las utilidades netas que hoy tienen ellos en la función que hacen. Hablando de esa canasta, Marino, que es referencia para los impuestos, pero es referencia también para el salario. La pregunta que hacen las personas de esa canasta, ¿qué es lo que incluye? ¿Solo alimentos o también incluye otros elementos de las necesidades de las personas, incluyendo las necesidades espirituales? A ver, una canasta no puede incluir solo alimentos. Una canasta no puede incluir solo alimentos, porque las personas no solo comen. Las personas gastan productos de aseo, higiene, tienen que pagar electricidad, tienen que pagar transporte público, entonces tienen que vestirse. La canasta tiene contemplado todo ese tipo de gastos. Pero yo creo que es importante que entendamos que eso es una canasta. Mira, la canasta que estamos proponiendo tiene un cálculo de medicamentos por si tú te enfermas. Y hay personas que dicen, bueno, pero yo nunca me enfermo. Bueno, te queda libre en el costo de la canasta lo que estamos proponiendo. Yo sí creo que es importante que entendamos lo siguiente, que si usted gana el salario mínimo, que como tú decías ayer, es la canasta más un poquitico, ese no está en la misma condición que el que gana 5 salarios mínimos. El que tiene 5 salarios mínimos consume 5 canastas.
insistir que la canasta de bienes y consumo de referencia es el punto de partida para el salario mínimo. Nadie puede pretender que tú gastas en reparación. Mira, la canasta tiene un cálculo para reparación y mantenimiento de la vivienda. Pero hay quien tiene una vivienda que le tiene que hacer una reparación capital y hay quien no tiene que reparar la vivienda. Hay de todo. Vuelvo a insistir, es una canasta de referencia que tiene incluido un grupo de productos que no son solo la alimentación. Tiene, como dije, alimentación, electricidad, transporte. Y como nada puede ser en la sociedad tan cuadrado, uno no puede estabular 11.200.000 cubanos. Esa canasta también tiene un monto que no está nominalizado. A esos costos, a esos gastos mínimos que tiene que hacer la persona para cubrir las necesidades del trabajador y su familia, le pusimos una parte que no está nominalizada. Eso significa que el que tenga el salario mínimo es esa canasta más un pedacito que incluye el pedazo que no está nominalizado, y el que gane 5 o 6 salarios podrá consumir más de 2 canastas, que no quiere decir, porque fíjate, si la canasta tiene previsto que tú te comas 14 libras de arroz, por poner un ejemplo, nadie puede pretender que el que gana 5 salarios se va a comer 14 libras por 5, porque si no, se comería más de 3.000 kilocalorías en el mes, que eso realmente no es posible comerse. En resumen, es un punto de referencia para el salario mínimo con una reserva que no está nominalizada, y como dije, no podamos empezar a pensar que esta es la canasta y que esto es lo que todo el mundo en Cuba va a consumir de manera equitativamente pareja, vaya, por decirlo de alguna forma. Y ese salario, por supuesto, estará en correspondencia, irá acercándose como usted decía ayer, a mejorar la pirámide invertida. No lo resolverá totalmente, pero va apuntando a eso. Ahora, el tema de los estímulos, las personas que reciben estímulos en CUC, ¿eso se quedará eliminado con la dualidad monetaria o eso se incluirá dentro del salario? Nosotros, ayer yo decía, una persona, fíjate que la persona que te dijo que ganaba, ¿cuánto CUC te dijo? Dice que este ganaba promedio 15, otro dice 17, es decir, hay dos ejemplos. Bien, yo ayer puse un ejemplo de 10, porque 10 por 24 me es muy fácil, 240 pesos. Si una persona hoy gana 500 pesos y gana 10 CUC y lo llevamos todo a pesos, gana 500 más 240, estamos hablando de 750 pesos. Todo eso va a estar incorporado en la nueva escala salarial. Ese que gana 750 va a ganar 2 o 3 veces más, que ya tiene incluidos los sistemas de estímulo en CUC que tenía. Y también estamos hablando de uno que gana 15 CUC. Son 375 pesos más o menos. Bueno, más o menos. Pero nosotros tenemos el caso de personas que ganan 120 CUC en el mes. Ya hacer una reforma salarial que cubra los 120 CUC en el mes que gana la persona es un poquito más complicado. Y ahí sí vamos a hacer una excepción. Si usted gana hoy un salario más los CUC y la nueva escala del salario no cubre todo eso, entonces, independientemente en la escala donde usted cayó, se le va a pagar la diferencia de la suma actual de los pesos más los CUC, con determinadas restricciones. Cuando usted se jubile, ya el que venga a ocupar su puesto de trabajo no lo ocupa con esa dispensa salarial que le hicimos por el déficit del ingreso provocado por el CUC. Si usted cambia de puesto de trabajo o de empresa, pierde ese beneficio. Es decir, ese beneficio está diseñado para las personas que se mantienen en su puesto de trabajo y trabajan eficientemente. Es decir, estoy llamando un poco de tranquilidad porque en la práctica los estímulos en CUC van a estar incorporados en la nueva escala, y donde no quepan, entonces se le aprueba una dispensa salarial. Hay varias opiniones, como usted decía, sobre el tema de los jubilados. Por ejemplo, Raúl le dice, excelentes los temas y las explicaciones dadas, pero no han explicado cuál será el tratamiento que tendrán los jubilados, mientras Sol dice, ¿cómo quedan los pensionados y jubilados, que es el eslabón más débil de esta cadena? Mira, los jubilados y pensionados, a mí me parece que tienen que tener, y está definido, van a tener un tratamiento bien especial, por decirlo de alguna manera, porque esa ha sido la generación que hoy está jubilada, pero que durante 30 años de servicio ya trabajó en todo este proceso revolucionario.
La única diferencia es la siguiente. La única diferencia es la siguiente. El salario mínimo es el costo de la canasta más un pedacito, como tú dijiste. ¿Por qué? Porque el salario respalda el gasto del obrero y la familia. Pero el jubilado va caminando en edad. En Cuba hay requisitos de edad para tener derecho a la jubilación y hay requisitos de años de servicio. Tiene que tener 30 años de servicio. Ambos hay que cumplirlo. Si llegaste a la edad y tienes 28 años de servicio, tienes que trabajar 2 más para cumplir con el otro requisito. El problema que yo ahora, con la edad que tengo, con mi salario, tengo que respaldar el gasto del obrero y la familia, en este caso el gasto mío y de una hija, pero cuando yo vaya aumentando de edad en el tiempo que me jubile, ya la hija mía entró en edad laboral y se supone que ya se mantiene. Por tanto, la gran diferencia es que el salario respalda el gasto del obrero y la familia y la jubilación respalda mi gasto. No hay un incremento porque en ese momento de la vida, por una cosa lógica, ya yo no tengo como principio a nadie que mantener. Por tanto, lo que estoy diciendo es que la jubilación mínima nunca va a ser más chiquito, la mínima, que el costo de la canasta. El salario mínimo siempre va a ser el costo de la canasta más un pedacito y la jubilación mínima va a estar en el orden del costo de la canasta. Y hay personas que por el salario que tuvieron en su vida laboral, entonces la jubilación va a ser equivalente a más del costo de una canasta. Es decir, está previsto un tratamiento a los jubilados. A eso tenemos que sumar el proceso de envejecimiento poblacional que tiene el país. La población cubana, supera el 20%. En el 2012, cuando se hizo el censo de población y vivienda, estoy apelando a la memoria, las personas con más de 60 años era el 18% de la población. Y en estos momentos supera el 20%, puede andar por el 24%, el 26%. Eso en términos de envejecimiento, en estos años es un envejecimiento muy rápido. Es decir, nosotros tenemos previsto, por varias razones, primero por el aporte que ya le hicieron a la sociedad y segundo por el fenómeno que tenemos de envejecimiento poblacional, una protección a los jubilados. Los que se jubilan en las próximas fechas y que están en este intermedio, pudiéramos decir, aunque de eso habrá que explicar más adelante con más detalles, ¿no? Pero ¿tendrán tratamiento particular? Tendrán un tratamiento. Esa es una explicación un poco más operacional, porque hoy tú sabes que te cogen los últimos años, de los últimos años, los 5 mejores, no sé Alejandro, si yo creo que anda por ahí, más o menos. Pero entonces, si viene el día 0 y esto empieza, y yo te calculo por los últimos años, y te calculo una pensión equivalente al ingreso de esos últimos años, pero después del día 0 tienes que enfrentar otros precios, evidentemente que la jubilación no te alcanza. Por eso insisto que la jubilación nunca va a ser más chiquita que el costo de la canasta. Si viene el día 0 y transcurre un año y tú te jubilas, entonces si te cogemos los 5 años y te promediamos eso, saldrías muy mal porque tienes un incremento de salario del año 5 y no de los 4 anteriores, y ahí lo que está previsto entonces no es hacer un promedio, sino tener en cuenta el salario del último año. Un último tema en este bloque, Marino. Bartolo dice, hay que pensarlo de eliminar la libreta de abastecimiento. Creo que más bien se debe potenciar, incluyendo productos que están liberados. Si se elimina este control sería un caos con la escasez por las limitaciones que tenemos todos. Aunque se ha hablado del tema de libreta de abastecimiento. Bueno, tema libreta de abastecimiento. Yo tuve la suerte de pasar por el Ministerio de Comercio Interior, fui ministro de ese organismo. Yo creo que hay un grupo de cosas que hay que decir. Ese es un mecanismo extremadamente costoso en términos de logística. Un % grande de los productos normados de la libreta se ponen en la bodega para que estén disponibles el día 1. Y hay una tendencia muy grande en Cuba
de que los productos de la bodega casi todo el mundo los saca en los 10 primeros, en los 15 primeros días. Y después prácticamente la bodega no tiene nivel de actividad. Y son todas las personas que trabajan ahí. Eso como mecanismo de distribución y comercialización es extremadamente costoso. Nosotros tenemos de manera racionada un grupo grande todavía de productos. Pero también a favor de lo que dijo el compañero, habría que decir que la libreta de abastecimiento como mecanismo de distribución ante escaseces ha demostrado una eficiencia muy grande con todo el trabajo que eso implica desde el Ministerio de Comercio Interior. Fíjate que en los últimos tiempos se ha dicho, en este mes vamos a dar 3 jabones por niño, no sé cuánto. Eso se dice fácil, pero eso tiene una organización que el Ministerio de Comercio Interior es capaz de hacerlo. A veces esas decisiones, Alejandro lo sabe, se toman cuando aparece determinado nivel de financiamiento, hay incrementos productivos, tú dices, vamos a dar 3 jabones por persona en Ciudad de La Habana, y se dan 3 jabones por persona en Ciudad de La Habana. Es decir, eso, algunas personas son muy críticos, pero es verdad que ante determinada escasez es un mecanismo muy eficiente de distribución. Al extremo que por mi experiencia, cada vez que en Cuba se hace un censo de población y vivienda, los datos del censo de población y vivienda se comparan con el registro de consumidores. Y eso anda, Randy, vaya, en un nivel tan cercano que es impresionante. Si tú quieres saber cómo se mueve la población cubana, cómo es, qué composición tiene, revisa el registro de consumidores, que es lo que las personas le dicen OFICODA, que no está automatizado, que son los libros grandes, que se lleva a mano. Pero con todo eso, el país toma una decisión. Yo recuerdo, por ejemplo, el CAI de las madres en su momento. Vamos a dar un CAI de las madres por núcleo familiar. Bueno, en el núcleo a lo mejor había más de una madre. Pero lo que sí está claro, que 20 días antes o 20 días después todo el mundo recibía el CAI de las madres. Eso como mecanismo de distribución es muy útil. Últimamente ha habido disponibilidad de determinados inventarios, como por ejemplo de pollo, y se ha decidido media libra o 1 libra por niño, y funciona. Y nosotros nos parece que en estos momentos, aún cuando a determinados productos tú le quites subsidio, es válido dejar la libreta como mecanismo de distribución. Me parece que es un instrumento que en la situación que estamos viviendo, que hay determinada escasez, nos garantiza determinada distribución cuando se tomen las decisiones de hacerlo. Desde el 6º Congreso del Partido, el lineamiento que más opiniones tuvo cuando el 6º Congreso del Partido fue el de la libreta de abastecimiento. Y yo creo que tomar una decisión de dejar un grupo de productos de la libreta de abastecimiento, como dije ayer, subsidiado, es válido. Y creo que usarlo por un periodo de tiempo en las condiciones en que estamos también es válido. Evidentemente, yo ayer explicaba que en Ciudad de La Habana, por ejemplo, se vendían 1.400, 1.500 toneladas de arroz liberado a 4 pesos la libra y no tenía que ver en la libreta. En estos momentos se están haciendo unas distribuciones de arroz adicionales a los precios liberados, pero se están haciendo por la libreta. Es un mecanismo costoso, logísticamente muy complicado, pero hay experiencia de hacerlo. Y el desmonte de la libreta de abastecimiento tendrá que ser de manera muy gradual cuando la economía evolucione y haya oferta suficiente para determinados productos que tú puedas entonces sacar de ese mecanismo de distribución. Las circunstancias actuales han mostrado que es un mecanismo de distribución equitativa y que ayuda en estas circunstancias. Y por supuesto, como decía el presidente, pues en esta etapa se mantendrá la libreta de abastecimiento. Pero bueno, sí quiero decir, sí, dejarlo por la libreta sin subsidio es un paso avance. Exacto, ya hay un cambio. Dejarlo por la libreta sin subsidio es un paso avance. Hay un cambio. Bueno, pues hay otros temas. Yo les propongo hacer un breve alto y después seguimos acá con nuestros invitados esta tarde. Bueno, hay varias opiniones también, por supuesto, personas más informadas del sector empresarial, Marino, que están preguntando, bueno, quizás algunas
dudas o muchos reafirman también lo importante que va a ser este proceso para el sector empresarial. Pero bueno, hay varios que preguntan cuál es el efecto concreto que va a tener en el sector empresarial estas medidas, cómo beneficia realmente a las llamadas empresas exportadoras, qué otros elementos se pueden aportar en ese sentido. El tema empresa ha sido muy comentado hoy en las redes sociales, muchas preguntas. Nosotros venimos capacitando todo el sistema empresarial para enfrentar este proceso. Prácticamente hemos terminado toda la capacitación al sistema empresarial hasta nivel de unidad empresarial de base. Supera las 20.000 personas que hemos capacitado. Pero los empresarios siguen preguntando qué va a pasar con el sistema empresarial. Muchas de las opiniones que hemos recibido hoy y que hemos estado leyendo es que las personas dicen, a veces las explicaciones son muy técnicas, no las entendemos. Uno hace un esfuerzo de explicarlo para que todo el mundo lo pueda entender. Y en este tema lo voy a tratar de explicar lo más pragmático posible. Pero presento mis disculpas porque es un tema muy encaminado a una interpretación empresarial sobre lo que va a ocurrir. Ayer nosotros presentamos esta tabla que está ahora en pantalla, que es tratando de demostrar el efecto negativo que tiene la sobrevaloración del peso sobre el dólar. Fíjate que eso dice un supuesto ahí de un tipo de cambio igual a 1. Ya dijimos ayer que si a una empresa en un ambiente de 1 por 1 exportadora, exporta, le damos un peso, y a una empresa que no importa, forma los precios del lado de los ingresos, una columna de al lado, también 1 por 1. Y la flecha roja lo que nos está diciendo es que el dinero que no le dimos a los exportadores lo usamos para abaratarle las importaciones a los que no exportan y producen solo para el mercado interno. En la próxima tabla, aquí un poco que cambiamos los supuestos. Y fíjate que ahora aquí el tipo de cambio no es 1 por 1, el tipo de cambio es igual a 20. Vuelvo a insistir que el 20 es un ejemplo, yo creo que eso ayer quedó bastante claro. Entonces mira, la empresa exportadora, cuando exporte $1, recibe 20 pesos. Eso es lo primero que nosotros ganamos. Y la otra empresa que está al lado, que vende en CUP y tiene CUP igual a X, lo que quiere decir es que los precios de esta empresa de al lado van a crecer, y los cálculos que nosotros hemos hecho por todas las medidas que expliqué ayer es que los precios de esta empresa puedan subir 10 veces. Eso significa que si el precio de esta empresa sube entre 10 y 12 veces, la exportadora gana $20 por exportar, y si la que produce le vende a la exportadora, vamos a suponer que estamos hablando de un hotel que exporta servicios turísticos, recibe 20 pesos por $1, y una empresa de la economía le vende un insumo. Si los precios de la empresa nacional crecen 10 o 12 veces, entonces los insumos nacionales les cuestan 12 veces, pero si el hotel importa, le cuesta 20. Esa diferencia es el beneficio. Por tanto, los exportadores tienen doble beneficio. Los exportadores tienen un beneficio porque al exportar tú le das mayor cantidad de dinero porque el tipo de cambio es 20, y tiene otro beneficio porque si usa insumos nacionales, entonces le es mucho más barato, el ejemplo de la leche, que trabajar con eso. Es decir, viramos esa matriz. Tendrá más ingresos. Tendrán más ingresos. Alejandro comentó eso ayer cuando hablamos del tema de las empresas. Eso significa que nosotros, todos los cálculos que hemos hecho, es que todas las empresas exportadoras mejoran su situación o salen mucho mejor. Hay empresas exportadoras que duplican y triplican sus utilidades con los mismos niveles de actividad, porque se produce un cambio de precio relativo, lo que explicamos ayer. Lo que le viene de la economía nacional es más barato que si él lo tuviera que importar. Cuando nosotros estábamos discutiendo estos temas, alguien dijo
entonces los exportadores van a ganar mucho. Y si quitamos los límites a la distribución de las utilidades y los exportadores ganan mucho, entonces esos trabajadores podrán repartirse más salario medio por la distribución de las utilidades que lo que no exportan. Eso es verdad. Claro. Pero eso es lo que tú quieres estimular, las exportaciones. Que hoy pasa lo contrario. Que hoy pasa lo contrario, pero vamos a ponernos de acuerdo. Lo que no puede ocurrir, lo que tenemos que entender es que si un exportador exporta mucho, disponemos de más divisas y de alguna manera aquel que no exporta también tendrá un beneficio. ¿Se beneficia el país? Se beneficia el país en su conjunto, las cosas que vela integralmente. Todo esto ha sido proceso de discusiones. Yo recuerdo que alguien propuso, bueno, si los exportadores, fíjate, si los exportadores exportan mucho, entonces vamos a poner un impuesto a la exportación. Y con eso tenemos que tener cuidado. Porque si el tipo de cambio es 20 y yo te doy 20 pesos por $1 de exportación y después te pongo un impuesto sobre los ingresos de exportación, en la práctica el tipo de cambio no es 20. Se te reduce en la misma magnitud del impuesto que te puse. Las reglas del juego tienen que cambiar. Y no nos podemos asustar porque una empresa exportadora sea eficiente, exporte, cobra y distribuya 10 salarios medios de las utilidades al final del año. Eso es lo que queremos que hagan exactamente el sistema empresarial en Cuba. Los empresarios preguntan mucho estos temas. Yo creo que nosotros tenemos empresarios en Cuba muy inteligentes y que se van a acomodar muy rápido al nuevo escenario. Nosotros decimos que la riqueza más grande que tenemos son los recursos humanos. Los empresarios cubanos son empresarios inteligentes. Dejémoslos hacer un grupo cosas con medidas de este tipo y estoy absolutamente seguro que los resultados del sistema empresarial en Cuba van a cambiar.